Es un gusto saludarles. Nos encontramos platicando con Gabriela Telles y fíjense que hoy vine a platicar con un doctor y se los presento. Es el doctor Jorge Álvarez porque vamos a hablar de salud, pero de salud infantil. Doctor, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Estoy bien agradecido que me des la oportunidad de explicarles algo sobre algún tema sobre salud para los niños. Oye, a ver, mire, a mí me trajo la curiosidad porque estamos en una temporada muy interesante, está concluyendo el año, de repente nos dicen que hay alergias, que hay problemas de salud y me he confundido toda la vida y quisiera preguntarle, cuando tienes niños chiquitos, que yo tuve niños chiquitos, a un niño, ¿cómo lo debes proteger durante toda esta temporada? Incluso le preguntaría más allá si todavía hay COVID o qué enfermedades son de las que nos deben preocupar en esta temporada con los pequeños. Bueno, cada temporada que tenemos nos presenta diferentes elementos en el ambiente y de tal manera que esos elementos en el ambiente, ya sea virus, bacterias, alergenos, etcétera, etcétera, son los que intervienen para que nos enfermemos, sobre todo para que se enfermen los niños. La primera medida protectora para la mayoría de las enfermedades pues es una buena alimentación. Yo creo que es el punto más importante. Y después de eso, las protecciones más cercanas, como es la vacunación, en este caso, por ejemplo, que empiezan las enfermedades virales, que son las que tenemos ahorita en el ambiente. Las enfermedades alérgicas pues ya van pasando, más o menos las enfermedades alérgicas son de primavera y otoño. Y ahorita ya se están empezando a presentar las enfermedades virales, que son las que se presentan normalmente en invierno. Curiosamente se nos adelantó el clima, ¿verdad? de invierno. Se supone que el 25 de diciembre empieza el invierno, pero ahorita ya tenemos muchos datos de disminución de la temperatura. Entonces ya empezaron los cuadros virales principalmente. ¿Cuáles son los cuadros virales principales los que nos están atrapando ahorita en la comunidad, por lo menos aquí en Juárez y seguramente a nivel nacional? Pues los virus del COVID, que ahorita ya tenemos COVID. Afortunadamente el COVID pues ya no es el COVID que se presentó ya por el 19-20, que se complicaba y tuvimos una mortalidad muy alta. El COVID ahorita ya actualmente se está presentando como un resfriado, como una influenza. Tenemos la influenza, tenemos sincitial respiratorio y ahorita ya va a salir el Coxsackie, el mano, boca, pies que está presentando. Pero principalmente el COVID y la influenza. Oiga, fíjese, yo daba por hecho que el COVID no que se habría acabado, pero como que a los niños no les daba. ¿A un niño le da COVID? ¿Y cuáles son los riesgos de confundir una enfermedad o de automedicarnos o medicarlos sin consultar a un doctor? Bueno, la mayoría de las enfermedades que tenemos ahorita en invierno son virales. Uh-huh. Y algunos efectos vasomotores por los cambios de temperatura, ahorita tomamos el tema. Y muy pocos enfermedades bacterianas. Yo creo que fácil el 90% de los cuadros ahorita donde está el catarro, el cuadro respiratorio alto, la tos, el malestar general son virales. Uh-huh. Yo creo que fácil el 90-95% son cuadros virales, que no hay que confundirlos con problemas bacterianos. Porque un problema viral en la mayoría de las veces no se complica, tiene posibilidades de complicarse con un problema bacteriano, pero es muy importante hacer la distinción entre un problema viral y un problema bacteriano. ¿Por qué? Porque el bacteriano pues hay que darle un antibiótico y el viral pues prácticamente nomás manejar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues si trae moquito, darle un antihistamínico, si trae tos, darle un mucolítico, un antioxígeno, si trae temperatura, un antipirético, si tiene dolor analgésico, etcétera, etcétera. Pero nunca utilizar el antibiótico. ¿Qué pasa cuando les damos antibiótico? Independientemente de que los antibióticos obviamente es para matar bacterias, ¿ah? Independientemente de que el paciente necesite el antibiótico o no necesite el antibiótico, cualquiera de los dos, siempre el antibiótico va a perjudicar. Y siempre, ¿en qué forma va a perjudicar? Baja las defensas, normalmente el cuerpo tiene bacterias que producen colicinas, producen antivirales, etcétera, etcétera. Cuando tú das un antibiótico, siempre vas a dañar el microbioma intestinal o el microbioma del cuerpo. Entonces, al matar bacterias que son defensoras de nuestro cuerpo, automáticamente disminuyes las defensas del cuerpo. Y esas defensas naturales que tenemos en nuestro cuerpo, pues no permiten que destruyan los virus
que posiblemente son los que están causando el problema. Entonces es muy importante que en los cuadros virales, sobre todo, no se exagere el antibiótico. De ahí que es importante que vayan con el médico en lugar de automedicarse. Sí, no, que no sea, como que ya sabemos que es una gripita y decimos, pues le damos esto, si al rato no se le quita, entonces ya lo llevamos con el doctor cuando posiblemente lo expusimos. Pero me acaba de decir algo bien interesante. Cuando toman medicamentos para matar bacterias que están haciendo daño, también matan las bacterias buenas de alguna manera. Así es. Y un niño, después de un proceso de consumir medicamentos para controlar la enfermedad y que mataron la bacteria, pueden estar en otros riesgos de salud entonces. Sí. Sí. Hay muchos estudios en relación a eso, de cuánto tiempo va a durar la disminución de las bacterias normales de nuestro cuerpo después de la utilización de antibióticos. Uh-huh. Y ahí depende mucho del antibiótico, porque los antibióticos los divides en bajo espectro, uh-huh, moderado espectro y alto espectro. ¿Qué quiere decir eso? Los antibióticos van en relación a qué cantidad de bacterias pueden destruir. Hay antibióticos que destruyen 3, 4 bacterias y hay antibióticos que pueden destruir todas las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, o gran mayoría, ¿verdad? A lo mejor exageré todas, pero sí, una gran mayoría. Entonces, la división entre moderado, bajo y alto espectro depende mucho para qué tanta destrucción de bacterias vas a destruir en tu cuerpo y qué tantas secuelas vas a tener. Hay estudios que han dicho que ciertos tipos de antibióticos es posible que nunca jamás se reestructure otra vez el microbioma del cuerpo. Ahora, en términos generales, nosotros somos más o menos en promedio 50 trillones de células. Se ha corroborado que el doble son bacterias de nuestro cuerpo que nos defienden. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros utilizamos un antibiótico de amplio espectro, estamos destruyendo gran parte de nuestras defensas y con posibilidades de que no se recupere. Ah, caray. Fíjese, eso nunca lo había escuchado, como que no te lo dicen, o sobre todo porque teníamos en tiempos pasados como muy regular de conseguías el antibiótico en la farmacia sin receta, no te dabas cuenta cuánto se exponía. Yo tengo un niño, una niña, acaba de pasar por un proceso en el que le dieron antibióticos. Doctor, ¿qué le recomienda a una mamá para que este niño logre poner o recuperar las bacterias buenas que quizá quedaron aniquiladas tratando de controlar una enfermedad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahí depende mucho de las características del antibiótico, porque acabo de comentar que es bajo espectro, amplio espectro. Pero sí, si hablamos en términos generales, yo creo que el punto más importante pues es una buena alimentación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los antibióticos o de las que destruyen las bacterias, muchas de las veces nosotros utilizamos los lactobacilos, etcétera, etcétera, para repoblar. La verdad de las cosas es que todos esos medicamentos así como que no están completamente comprobados científicamente que funcionen, pero se siguen utilizando. Pero yo creo que el punto más importante para recuperar todo el microbioma intestinal es una buena alimentación. Ahora, ¿en qué me refiero con una alimentación? Una gran proporción de las bacterias, sobre todo las bacterias que tenemos a nivel intestinal, viven gracias a unas sustancias que se llaman fibra. Sí. Entonces, la fibra es la alimentación de las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Entonces, ¿cuáles son las fibras que hace que crezcan más las bacterias? Básicamente, lo que tienen las verduras, lo que tienen los oligosacáridos, las leguminosas y algunas de las frutas. Uh-huh. Son alimentos para nuestras bacterias que poblan nuestro cuerpo. Y imagínense, tenemos un niño que pasó por un problema de salud, a lo mejor era viral, le dimos antibiótico porque hay gente que lo compra hasta de manera ilegal en algunos lugares y dicen ya me ahorro la visita al doctor. Lo que no saben es que expusieron a su pequeñito matando bacterias buenas y luego si el niño a lo mejor ya no comió bien, es más fácil que pueda estar débil y recibir otras enfermedades. ¿Sí va el asunto? Sí. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Ciudad Juárez en el 97, sí, que se tenía muy, muy presente la utilización de antibióticos. Déjame decirte algún antecedente. Allá por los del 97, yo creo probablemente el 2000, México era de los países
que vendían más antibiótico a nivel mundial. Sin receta. Sin receta. Yo no recuerdo exactamente en qué momento, yo pienso que fue como en el 2003, 2002, que se hizo una ley donde única y exclusivamente con receta se podía adquirir antibiótico. Y siempre se pensó que iba a haber un impacto, iba a disminuir importantemente la venta de los antibióticos, pero no resultó. ¿Por qué? Porque pues siguieron vendiendo medicamentos sin recetas, o muchas de las veces con la presión de los familiares que querían antibiótico, pues el médico iba y pues le daba un antibiótico. Yo todavía me acuerdo ya por el 97 que yo siempre les comentaba, ¿sabe que es un problema viral? No necesita antibiótico, y pues yo no le daba antibiótico porque éticamente pues no era lo adecuado desde mi punto de vista. Y muchas de las veces me tocó que iban y yo estaba enfrente de una farmacia y me iban y hasta me presumían que habían tomado el antibiótico y me lo enseñaban. Mire, doctor, usted no le dio medicamento, no le dio antibiótico y ya lo compramos el antibiótico. O sea, frecuentemente los padres tenían en mente que la utilización del antibiótico era lo que iba a resolver el problema. Ahora, después de 20 años, cada vez nos cuestionan más los padres y nos dicen, doctor, ¿y por qué le va a dar antibiótico? ¿Por qué? Porque se ha concientizado más. Y yo pienso que ahora sí se ha bajado o ha disminuido importantemente la venta de los antibióticos. Porque cada vez por lo menos los padres de nuestros pacientes están más conscientes de que el antibiótico le puede dar problemas. Ahora, ¿qué problemas puede dar el antibiótico? La primera es lo que habíamos comentado, baja defensas y las posibilidades de que entre una bacteria aumentan. La segunda es, como parte de todas esas bacterias que tenemos en el cuerpo, controlan gran parte del equilibrio del ser humano, pues están muy relacionados los antibióticos con obesidad, con problemas inclusive de conductas de los niños, con alergias, con asma, etcétera, etcétera. Y eso ya está determinado. Inclusive hay estudios que están muy relacionando el antibiótico con el autismo. El autismo es un problema multifactorial, no es una cosa, pero cada vez está más relacionado con una alteración del microbioma intestinal. Que pudo haber sido desde a lo mejor el consumo de la mamá embarazada o un bebé que en algún momento tuvo medicación no adecuada. Son varios los factores. El primero, cuando un niño nace por un parto normal, normalmente el área genital de la mujer tiene bacterias y entonces el niño se coloniza con las bacterias. Eso es lo primero. Ahora actualmente tenemos muchas cesáreas, entonces el niño no se coloniza. En India hace varios años empezaron a hacer muchos estudios de tal manera de que vieron muchas alteraciones cuando eran por cesárea, de tal manera de que empezaron a hacer... llenaban una gasita de la vagina de la mamá y se lo ponían al niño con la intención de que se colonizara ese niño con las bacterias de la mamá. Ese es el punto primero. El segundo punto importante es que cada vez se da menos seno materno y se dan fórmulas. Entonces el seno materno tiene elementos necesarios como los oligosacáridos, que finalmente es la fibra o lo que alimenta la bacteria. Bueno, cada vez tenemos menos seno materno, o sea, las mamás cada vez dan menos seno materno. Yo creo, según mi expectativa de mis pacientes que yo tengo, yo creo que ni el 10% de las mamás dan seno materno. Pero los estudios a nivel nacional dicen que andamos como el 25%. Aún así, con la cantidad de leche materna que se da en México, estamos muy por debajo de muchos países. El tercer factor es, si estamos hablando que la colonización del intestino es importante estarlo manteniendo y alimentando, y si ahorita le dije, pues la fibra es súper importante para alimentar todas esas bacterias que son los oligosacáridos, y si los oligosacáridos los traen las verduras, legumbres y algunas frutas que no sean dulces, y no le damos alimentación adecuada a esas bacterias, pues esas bacterias no se desarrollan, no crecen, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que no llegan ni el 50% de niños que comen verduras. O sea, es un caos. Y la cuarta,
Y dentro de muchas más, pues es el uso y abuso de antibióticos y otras sustancias, ¿verdad? Entonces no nomás es un factor, son varios factores que nos están alterando el microbioma intestinal, y de tal manera que esa alteración de los microbiomas intestinales pues nos está dando mucha repercusión. Oiga, doctor, usted a mí me impresionó porque veníamos a hablar sobre enfermedades virales de la temporada y nos acaba de comentar lo complejo que es el que descuidemos un área o que demos medicamento y termina alterando incluso la situación momentánea y el futuro de un pequeñito, desde cómo va a vivir más adelante. Y entonces sí es importante tomar precauciones, obviamente visitar a un doctor o una persona que sepa, y no automedicar en definitiva, pero sí estar pendiente, decía usted, de la alimentación de un bebé, de un niño. Lo que pasa es que yo siempre les explico, los antibióticos nos resuelven problemas, pero también nos acarrean problemas. Vamos a hablar simplemente del ácido el famoso aspirina, ¿verdad? Bien. La aspirina te puede quitar una molestia, una cefalea, pero también te puede dar una repercusión, que seguramente son los medicamentos que más se utilizan a nivel mundial. Lo mismo con el paracetamol, ¿verdad? No vamos a hablar de nombres, pero el paracetamol te puede bajar la fiebre de un niño, pero también puede dar un problema hepático o puede dar problemas. Entonces siempre el médico tiene que poner un equilibrio de decir, bueno, pues el medicamento me va a resolver un problema, pero me va a acarrear un problema mayor que el que me va a resolver. Entonces, pues es la decisión de decir, pues prefiero no darle medicamento. Pero el gran problema es que la cultura de los mexicanos, o de una gran proporción, es que va con el médico con la mentalidad de que le den un medicamento. Y entonces muchas veces nos vemos forzados a utilizar un medicamento que a lo mejor va a beneficiar en ese momento, pero va a perjudicar en un futuro de ese niño. Interesante. Es decir, un papá viene a una consulta y espera no solamente que le den un diagnóstico, pero que también le den una receta. Si no se da una receta, el papá se queda como con la intranquilidad de no quiso hacer algo por él. Exactamente. Son muchos retos los que tienen los doctores. Es muy difícil. O sea, muchas de las veces a mí me ha tocado perder pacientes porque no utilizo un antibiótico, o porque no doy un medicamento más fuerte, o porque no doy inclusive una vitamina. O yo siempre les explico, mire, la vitamina es algo que está haciendo el hombre. Es una industrialización de un químico. ¿Quiere la mejor vitamina? Pues dele alimentos que tienen muy buena vitamina. ¿Qué alimentos tienen vitaminas? Volvemos a lo mismo. Verduras, leguminosas, frutas, semilla seca, cacahuates, nueces, almendras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor vitamina que comer sanamente? Hay que recordar que la base de la salud, pues es la buena alimentación y el descanso, ¿verdad? O sea, es empezando de ahí, que un niño pequeñito coma bien y que duerma, acaba de mencionarlo. Los niños ya no están durmiendo igual. No. Tenemos un gran problema porque pues con todos los electrónicos que tenemos, ¿verdad? Los juegos electrónicos, incluyendo los teléfonos, donde los mamás se los dan, y etcétera, etcétera, pues los niños, todos esos medios electrónicos hacen que se produzca una sustancia en el cerebro, no nomás de los niños, de todos los seres humanos, que es la sustancia del placer, que se llama dopamina. Entonces muchas de las veces el niño se hace adicto, no duermen por estar jugando, y obviamente pues sus defensas dependen de la alimentación. Son varios los factores, ¿verdad? Una buena alimentación y el descanso. Y entonces llegan aquí y son niños que ya no durmieron en la noche o que limitaron sus horas de sueño. Cada vez tenemos más problemas con eso del sueño, ¿verdad? Porque es más frecuente que me traigan niños que no duermen. Entonces muchas veces exageramos en los medicamentos como la melatonina para que los niños empiecen a dormir como adecuadamente. Pero si nos vamos al fondo, muchas veces hay una causa, y casi en la mayoría de las veces son todos los juegos electrónicos que tiene actualmente. Que usted obviamente no recomienda, por lo que estoy escuchando. Yo me acuerdo que en Finlandia, que fue el primer país donde quitaron todos los juegos electrónicos a niños menores. Bueno, básicamente las células y el celular y las computadoras. Y no se los permitían a niños menores de 15 años. Yo creo que cada vez se está haciendo más a nivel mundial, ¿verdad? Porque pues es una droga, finalmente es una droga que va a dañar a un niño. Menores de 15 años, ¿usted no les recomienda entonces el uso de celulares? Bueno,
Sí, para juegos no, definitivamente así no. Pero pues hay que tener en mente que lo electrónico también nos ayuda mucho, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente los niños que ya están en primaria, pues ya les empiezan a encargar tareas que tienen que sacar en forma electrónica. O sea, lo electrónico tiene, igual que los medicamentos, sus pros y sus contras. El problema es que si controlamos bien como padres la utilización de un medio electrónico, yo creo que puede ser positivo, pero el problema es que si no los vigilamos, pues esos niños se meten en muchas páginas que desgraciadamente son malas, incluyendo los juegos, ¿verdad? Entonces, pues en niños menores de 15 años, yo diría, pues posiblemente menores de 18 años, ¿verdad? Tendríamos que estar controlándolos porque pues es muy fácil que se metan a páginas que no son muy adecuadas para eso. De plano, usted como pediatra no lo recomienda, aunque en realidad veníamos a un principio, porque le comentaba, a mí me preocupaba este asunto de las enfermedades de la temporada. Nos salimos, pero qué interesante platicar con usted. Hablando entonces de las enfermedades de la temporada, ahorita están decía usted, entre virus y bacterias, hay que tomar precauciones, hay que estar al pendiente que no se tomen antibióticos cuando en realidad deben ser antivirales los que se deben estar consumiendo. No siempre, porque hay antivirales para ciertas enfermedades virales, pero hay enfermedades que no hay antivirales. Por ejemplo la influenza, sí tenemos medicamentos que pueden ayudar para la influenza. Pero para el COVID no tenemos, para el sistema respiratorio no tenemos, para el rotavirus no tenemos, y son enfermedades que tenemos ahorita, incluyendo sarampión, ¿verdad? Pues ahorita tenemos un brote de sarampión, que principalmente se ha ido aquí en Chihuahua, y no hay antivirales para ese tipo de... ¿Cómo es posible que no exista medicamento, que no existan antivirales para enfermedades como que ahora pueden ser comunes? ¿No se han desarrollado? ¿No es necesario? No, sí es súper necesario. Pues son varios los factores, ¿verdad? Pero uno de ellos es que el virus tiene la capacidad de mutar mucho. Entonces el virus que es ahorita y que le hacen antiviral para destruirlo, posiblemente no vaya a ser mañana. Oiga, qué interesante. Entonces no me había imaginado, no existe medicamento porque como se muta tanto el virus, es imposible como seguirle el paso. Es mucho más rápido la transformación del virus que lo que el humano puede hacer para crear medicamento para combatirlo. Lo que pasa es que el virus, bueno, necesitamos saber un poquito de la fisiología del virus. El virus, nosotros tenemos muchos agentes etiológicos que nos pueden producir enfermedades. Vamos así en términos generales. Virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera, etcétera. Bueno, el virus no se reproduce. Reproducirse quiere decir, pues, lo normal, que se junta un sexo masculino con un sexo femenino y produce una prole. Bueno, el virus no es así. El virus se replica. ¿Qué quiere decir replicarse? El virus es el agente etiológico que yo, así en términos generales, podría decir, ni tiene vida, ni no tiene vida. ¿Sí? O sea, esta mesa no tiene vida, pero nosotros tenemos vida. Bueno, en medio de eso está el virus. O sea, la única forma que tiene el virus de crecer es por medio de replicación. ¿Replicación qué quiere decir? El virus tiene la capacidad de meterse dentro de la célula dependiendo del virus, o sea, que se trata ahí. Hay virus que atacan principalmente al hígado, hay virus que atacan principalmente el sistema inmunológico, hay virus que atacan principalmente a la piel, hay virus que tratan... Entonces, se meten a esas células y ahí adentro agarran la maquinaria de la misma célula, que normalmente la célula se está reproduciendo, se está multiplicando. Bueno, el motor que está en el núcleo, lo agarra el virus, se mete y ahí se empieza a replicar el virus. Utiliza el DNA del virus para empezarse a replicar, o el RNA, el DNA o el RNA, y de ahí se empieza a replicar y a hacerse más virus y virus y virus. Esa es la forma en que... Entonces, en esa replicación no es tan sencillo darles antivirales o hacer antivirales. O sea, es algo un poquito difícil, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque se replica dentro de la célula. Oiga, a ver, entonces ya resumiendo, usted nos comenta que es necesario estar como papás alertas de los síntomas de un niño, que el medicamento que se dé sea el adecuado. En general, usted diría, a veces hay problemas en los que no se requiere medicamento, nada más una buena alimentación,
pero siempre estar al pendiente de que cuando das un medicamento que entiendas la responsabilidad de que puedes estar creando otro problema futuro. Exactamente. Yo les digo así en términos generales para que mis pacientes se queden más tranquilos. Dice que la naturaleza no se equivoca, y en eso yo pienso que no se equivoca. El sistema inmunológico, nosotros producimos todos los días más o menos 200 células en promedio, que son células malignas que pueden ser cáncer. Bueno, gracias a nuestro sistema inmunológico, esas células se destruyen. O sea, nuestro sistema inmunológico destruye esas células que se están creando, que se están haciendo malignas para no crear un cáncer. Bueno, ese sistema inmunológico es exactamente el mismo que se fortalece con las infecciones. Entonces yo les digo así en términos generales, cuando entra un virus está fortaleciendo su sistema inmune. O sea, y ese sistema inmune finalmente va a servir para destruir células que pudiera ser que se hicieran cáncer. Así en términos generales. O sea, yo y de alguna forma dicen que la naturaleza es muy sabia y que de alguna forma el virus nos lo está mandando. Obviamente, el único que puede distinguir que sea un cuadro viral, que sea un cuadro alergénico, en este caso de vías respiratorias, un efecto vasomotor por los cambios de temperatura o una bacteria, es el médico. Y cada uno de esos, los manejos son diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando de un problema bacteriano, pues obviamente quedan antibióticos. ¿Y cómo te das cuenta? Por la experiencia del doctor, o sea, hay pus en la garganta, tiene un ritis médico purulenta, es un absceso, una neumonía, etcétera, etcétera. Frecuentemente esos son cuadros de tipo bacteriano. Cuadros virales, pues moquito, tos, tú le ves la garganta y no trae pus, no trae petequias en el paladar. En términos generales, pues el niño luce bien, o sea, no se ve tan tóxico o tan mal. Pues son cuadros virales. O sea, a mí si me hablan por teléfono y me dice una mamá, doctor, mi niño trae moco, trae tos, trae temperatura, muy poquita, doctor, ¿y cómo anda? No, anda jugando, anda corriendo. Pues yo tengo el 90% de atinarle nomás con el simple hecho de decirle que es un cuadro viral y que se va a resolver. Solo tengo, yo creo que menos del 10% de posibilidades de pensar que puede ser una bacteria. Claro, ese 10% pues ocupa necesariamente que lo vea un médico. Sí, y es eso, que a veces nos saltamos la visita al doctor. Me dio mucho gusto saludarlo, conocerlo y hablar sobre temas de salud. Ojalá que no sea la única ocasión, pero cuántas cuestiones que de repente ignoramos o que le quitamos el valor pensando de como a esto le di a mi hijo pasado y se le quito, pues le voy a dar lo mismo al siguiente y podemos estar exponiendo la salud. Doctor Jorge Álvarez, un gusto haber platicado con usted y ojalá que no sea la única ocasión. No, gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvimos Platicando con Gabriela Telles. Muchísimas gracias. Le dejamos al pie el contacto del doctor Jorge Álvarez. Hasta pronto.